capacidad de ver del emprendedor también, en alguna otra ocasión que hablé con una tercera generación de una empresa familiar, con uno de los hijos ya, exalumno de esta universidad. Y yo tengo una forma fácil de dividir las empresas, ¿ya? Las empresas que trabajan cerca del Estado y las empresas que trabajan lejos del Estado. Esta empresa de esta generación y de los ejemplos que hemos visto acá son empresas que trabajan lejos del Estado. O sea, no le venden al Estado. Entonces le digo, oye, ¿ustedes por qué no le venden al Estado pudiendo venderle? Me dice, la lógica es diferente. Nosotros pensamos en el largo plazo. Porque cuando yo hago negocios con el Estado, y ahí puede haber muchas empresas mercantilistas, tengo que pensar pues en el periodo que dura ese gobierno para hacer el negocio y recuperar todo, ¿no es cierto? Porque si no, no tiene sentido ese negocio. Entonces me decían, no, nosotros estamos pensando en el largo plazo. Nosotros pensamos en clientes individuales, en personas, en empresas, en fin. Entonces, esa concepción viene algo, porque nosotros cuando hablamos de cultura emprendedora y cuando hablamos de emprendimiento, efectivamente, lo que distingue al emprendimiento es la creatividad y la visión de futuro. O sea, intrínsecamente emprendimiento, por definición, es creatividad, tiene que haber algo de creatividad y tiene que haber visión de futuro. Nadie hace pensando un negocio ni hoy día, y menos en el mañana. Si tú puedes definir cultura, ¿cómo la definimos cultura? Una cosa muy sencilla. Pensamientos y comportamientos particulares. ¿Ve? Entonces ahí está el corazón y está el cerebro. ¿Ya? Entonces, estas familias tienen una cultura. Por eso se llama cultura emprendedora. Los emprendedores soñamos, actuamos, compramos, gastamos de una manera diferente. Existe una personalidad. Nosotros nos vestimos de una personalidad emprendedora. ¿Sí? Entonces, aquí viene esta parte que me gusta, la del corazón, ¿no? Entonces, esta cultura se transmite. Tiene sus valores. La primera, una de estas primeras, es las ganas de crecer. Yo lo primero que hago cuando hablo con un empresario, le digo, ¿tú quieres crecer? Y son muy sinceros. Algunos te dicen, no, yo estoy frenado, estoy bien, para mí el bienestar familiar es principal que el otro, te lo dicen, clarísimo. ¿Ya? Y la segunda, que también he comprobado, digamos, recientemente, es la unión familiar. Hemos llegado al pueblo de donde ellos nacen, llegado a la casa donde ellos viven, todo, en fin. Y a las personas del entorno, o sea, a los familiares del entorno, les pregunto y le digo, si tú quisieras destacar de esta familia, ¿qué podrías destacar? Y me dice, una vez que toman la decisión, todos acatan la decisión y todos ponen el hombro. Se acaban las discrepancias. Esa unión familiar es inmejorable. Y entonces esa sucesión se trabaja. Yo les comento, este verano tengo a mi sobrino de 13 años, porque mi hija todavía recién tiene 10, pero mi sobrino va a ser uno de los sucesores de la empresa que yo he formado. Entonces el verano lo llevé a trabajar conmigo, no es el primer verano que trabajo con nosotros, pero lo llevo y le hago una pregunta y le digo, ¿tú qué vas a ser el sucesor de esta empresa? ¿Qué vas a hacer por esta empresa? Y él me dice, lo voy a internacionalizar. Y yo le digo, empieza este verano. ¿Cómo, tío? Busca la información en todos los países de lo que nosotros hacemos. Y me he hecho un informe de todo lo que hay en todos los países. Pensamiento que no se traduce en acción no es emprendimiento. Él no se puede quedar en decirme, voy a hacer esto. Él tiene que empezar a hacerlo. Emprender no es declarativo. Emprender es hacer. Gracias. Muchas gracias, Guido. Ahora los comentarios del señor José Antonio Torres. Él es director del Centro de Empresas Familiares de la Cámara de Comercio de Lima. Escuchando a Francisco, le decía a Guido qué importante que es la investigación.
Y realmente en empresas familiares y en el Perú hay muy poco, poquísimo. Nosotros en la Cámara de Comercio de Lima venimos desarrollando e implementando un modelo de gobierno corporativo en pequeñas y medianas empresas familiares y realmente nos convencemos cada vez más de la importancia de contar con este tipo de investigaciones. Algunas cifras quizás puedan ayudar y puedan fortalecer lo que decía Francisco. Sí, alrededor del 80% de las empresas familiares son peruanas, pero hay una problemática, digamos, muy particular, ¿no? Que es que muy pocas son las que llegan a una segunda generación, se calcula que entre unos 20 y 30%, y quizás en una tercera un 5%. Sí, coincidimos que la principal problemática está en la falta de profesionalización, sin duda, pero hay problemáticas tanto en el ámbito familiar como en el ámbito empresarial. En el ámbito familiar, nosotros hemos validado que hay, por ejemplo, una falta de visión común entre los miembros de la familia. No se conocen, no conocen sus intereses de cada uno. Puedes tener a un miembro de la familia trabajando como un gerente, o puedes tener a un miembro trabajando como un jefe o cualquier cargo dentro de la institución. Pero cuando tú le preguntas realmente qué es lo que quieres, te dicen, en realidad no me gusta lo que hago. Llegué por N circunstancias. O tienes, por otro lado, a las familias que dicen, a mí no me interesa absolutamente nada mi negocio familiar, porque nunca me motivaron a estar en él. Mi padre me dijo, mira, ¿sabes qué? Estudia otras cosas, profesionalízate, viaja. O veo a mi padre todos los días llegar con un ánimo de la patada, ¿no? Con esa, digamos, con esa carga que tiene, ni siquiera me ve o me grita, y entonces yo digo, oye, ese ámbito que está mi padre, la empresa, no me gusta. No me gusta. ¿Por qué? Porque simplemente no me relaciono con él. Y entonces se desarrolla, crece con esa idea. Y obviamente no le va a interesar absolutamente nada el negocio. Qué importante que es que la familia defina los roles que van a tener en la empresa familiar. Pueden tener un rol como participante o como miembro del consejo de familia, o como miembro del consejo directivo, o como simplemente accionista, pero es importantísimo que lo definan. Estamos hablando de la visión como familia, como grupo humano. No estamos hablando de la visión de la empresa. La visión de la empresa se alinea a la visión de la familia, que es diferente. Encontramos liderazgos, tipos de liderazgo que no son los adecuados en la organización. ¿Qué tipo de liderazgo es el más adecuado en tu organización? ¿Tienes un liderazgo autócrata? ¿Un liderazgo participativo? Pero ¿cuál es el más adecuado? Estás en primera generación familiar, por ejemplo, y a veces los hijos dicen, pero mi padre toma sus propias decisiones, nunca las consulta, y yo ya me siento con la capacidad para poder tomar mis decisiones. Y a veces se meten, a veces no respetan las jerarquías. Y cuando hacemos los diagnósticos, nos encontramos de que ese tipo de liderazgo que tiene tu padre es necesario todavía. No es el momento de cambiar. Cuando ya no hay una concentración de funciones, cuando ya existe una estructura gerencial adecuada, cuando ya delegas funciones, te ves en la necesidad de contar con herramientas de dirección y control. Y por lo tanto, tienes que ser más participativo.
que entiendan los líderes el ser participativos y que entiendan los hijos el de respetar a sus padres en las decisiones y la importancia que tiene todavía el fundador, es bastante difícil en algunas circunstancias, muy difícil. Por eso que es esta importancia que decía Francisco de crear estos órganos de dirección y control, como el Consejo de Familia, las asambleas familiares. Qué importante que es el espacio de toma de decisiones estratégicas en una empresa. Ese modelo de gobierno. Y claro, en el ámbito empresarial hablamos de directorios, sí. Para una pequeña o mediana empresa me puede sonar un poco alejado, ¿no? Directorios. Nosotros hoy podemos validarles que es importante y sí se implementan directorios o comités directivos, llámalos como quieras, en el ámbito empresarial. Y son órganos sumamente importantes. Entonces, hablamos de que en la empresa o en la organización debe haber una estructura en donde se ejerce ese tipo de liderazgo adecuado en la empresa. Pero también se habló de cultura. Otro concepto clave en una empresa familiar. ¿Cuántas empresas no tienen identidad familiar? ¿En cuántas empresas hay comportamientos disfuncionales que están afectando el normal desempeño y el desarrollo de la organización? El hecho de que los miembros de la familia, los hijos, cualquier miembro, llegue tarde en la empresa, es porque siempre llegas tarde a tu familia, llegas tarde en tu entorno familiar. El hecho de que no respetes las jerarquías en la empresa es porque tampoco respetas en tu familia a tu padre o a tu madre. ¿Se dan cuenta? Está asociado el comportamiento en la organización, el comportamiento de organización está asociado con los comportamientos de la dinámica familiar. Es sumamente importante que en una empresa familiar, antes de fortalecer los modelos de gobierno, de fortalecer los modelos de gestión, primero es hacerse un diagnóstico de su dinámica o de su comportamiento en la organización, para poder definir un verdadero proceso de cambio, un verdadero proceso de profesionalización. De verdad que me quedo muy satisfecho por la participación de Francisco. Estoy seguro que estas investigaciones van a servir muchísimo. En el Perú las necesitamos. Y necesitamos universidades, necesitamos instituciones, firmas consultoras, agentes a que se involucren más en estos temas del ámbito familiar. Estamos muy ajustados de tiempo, pero vamos a dar paso solamente a unas cuantas preguntas de parte de ustedes. La pueden hacer de manera directa nada más. Dentro de un proceso de sucesión, lo que normalmente se ve es que una generación le pasa la posta a la siguiente, la segunda a la tercera, la primera a la segunda. ¿Qué recomendaría usted? ¿Cómo transmitir un mensaje? ¿Qué mensaje transmitiría usted a la organización si es que en alguna empresa la organización, la asamblea familiar, decide pasar la posta a un miembro no familiar, a un externo, debido a que no hay posibles candidatos dentro de una empresa, ya sea por cronología o por actividades diferentes? Si no hay, o si la empresa considera, o si el Consejo Familiar considera que no existe ningún tipo de posibilidad de sucesión dentro de lo que es la línea familiar, hay una posibilidad distinta a la que planteáis, y es que primero se cede el control a un administrador profesional ajeno a la familia, y después, a medida que se va formando el resto de personas imbuidas ya dentro de lo que es la estructura familiar, retoman el control. Es decir, muchas veces se hace un movimiento hacia afuera y después se retoma un movimiento hacia adentro. Eso siempre y cuando se quiera seguir manteniendo la gestión. ¿Por qué? Porque hay veces, pues yo que sé, que hay un desfase generacional y te das cuenta que entre una generación y otra hay 30 años y no ha dado tiempo todavía, por decirlo de forma así más vulgar, a desfogarse a esa nueva generación.
En ese sentido, es una alternativa totalmente adecuada y yo diría que incluso conveniente, porque lo que te permite es hacer incluso lo que se denomina una formación in-house, es decir, traes conocimiento de fuera, lo llevas dentro. Las personas que tengan posibilidad en un futuro de tomar el control van aprendiendo de esa persona que se supone que ya viene formada de otra empresa y que por tanto trae esos conocimientos, y en un futuro pueden llegar a ocupar ese mismo cargo y por tanto prescindir de la gestión profesional. Yo no lo vería como una alternativa descartable en ningún caso, siempre y cuando se quiera mantener la gestión dentro de la familia. Otra es como ocurre, por ejemplo, con el caso Hilton, que bueno, la gestión obviamente no va a seguir dentro de la familia, sino que simplemente se van a convertir en unos meros accionistas, ¿no? Ya ahí depende de lo que sería la voluntad del Consejo. Si el Consejo quiere continuidad, no hay ningún tipo de problema, siempre y cuando lo decida y así se determine de forma consensuada, en ceder durante un tiempo y después volver a retomar cuando las condiciones vuelvan a tener por lo menos unos requerimientos necesarios, ¿no? Buenos días, muy interesante la conferencia que nos ha dictado, doctora Acedo. Mi pregunta es la siguiente: cuando hay, digamos, ya la necesidad de pasar de una primera a una segunda generación, y ese fundador no acepta, digamos, que tiene que pasar así, porque es un tema natural, ¿cómo poder trabajar ese tipo de situaciones para que se dé un normal traspaso de la primera a la segunda sin que se pierda participación de mercado o la misma imagen de la empresa? Es cierto que en muchas de las empresas familiares, sobre todo las que el fundador tiene una personalidad altamente fuerte, nos encontramos con que nunca se quiere retirar. No podemos liquidarlo, no podemos quitarlo de en medio así porque queda feo, pero lo que sí es cierto es que se pueden un poco ir tratando de convencer por parte del resto de la familia, que en muchas ocasiones ahí no es que tenga poder solo la familia directamente involucrada en lo que es la gestión de la empresa, sino, por ejemplo, yo qué sé, por ejemplo, si la esposa no está asociada a la empresa, no tiene ningún tipo de interés, cosa que ocurre en muchas ocasiones, puede tratar desde un punto de vista indirecto de influir, es decir, no te vas a ir de la empresa, vas a seguir ahí, vas a tener un cargo consultivo, un cargo de relevancia, vas a ser la cabeza visible. Ahora bien, cede, pasa. Es decir, ahí el problema que hay sobre todo es el tema de convencer, en la psicología de este tipo de personas. De forma directa no se puede, no hay ningún tipo de protocolo que te diga si haces 1, 2 y 3 lo vas a conseguir. La única cosa es presión familiar, es lo único que verdaderamente puede facilitar ese proceso de sucesión. ¿Por qué? Porque además de esta manera lo que se le va a dar a entender es que, sobre todo mostrándole sus propios errores, es que vamos a tu tiempo pues, ha pasado en cierta medida, hay cosas en las que no estás actualizado, date cuenta de que la siguiente generación sí lo está. ¿Por qué no te planteas esta posibilidad? No significa retirarlo, no, en ningún caso, porque incluso en muchas ocasiones sirven de impulsores, mantienen todo lo que es la fortaleza y la cohesión de la familia, este tipo de primera generación, este tipo de fundadores. Ahora bien, lo que sí es cierto es que ellos deben ser conscientes y sobre todo remarcándole, si quiere que sobreviva la empresa, si quiere que tu empresa siga siendo familiar, porque tú no vas a estar aquí siempre. Entonces, hay que ir haciendo un proceso de aclimatación, es un poco un proceso es como los duelos, ¿no? Es decir,